Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Vamos a continuar a retomar la clase. Vemos pocos conectados, pero ya vemos suficientes para iniciar la clase. Bueno, hicimos examen de primer parcial. Primer parcial, pues, fue todo lo que es bombas, sistemas de bombeo, como tal, como sistema, no solamente la parte de bombas. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que son compresores. Vamos a ver qué es un compresor, tipos de compresores y vamos a ver aire comprimido como sistema. Vamos a aprender a diseñar una red neumática con red de aire comprimido y luego pues examen y después el tercer parcial quedaríamos con software. Antes de iniciar con aire comprimido, pues en el tercer parcial nos vamos a dedicar a aplicar esos conocimientos del primer y segundo parcial, pero ahora asistidos por un sistema o una aplicación de diseño. Una herramienta que nos ayuda a hacer un poco más corto todos esos cálculos que hemos aprendido a hacer, pero que es importante aprender a hacerlos a mano, porque bueno, el software aguanta con todo, aguanta con los datos que uno ingrese, pero hay que saber qué tipo de datos son los que vamos a ingresar a un software. Entonces, por eso siempre, al menos es lo que yo recomiendo, que siempre todo lo que aprendamos a hacer en software, primero lo aprendamos a hacer a mano, hacer cálculos a mano, mediante tablas, mediante gráficos, mediante hojas de Excel, porque pues así uno sabe qué es lo que está ingresando en un software y va a poder identificar si los resultados de un software son coherentes o si realmente puede haber algún problema en algún dato mal tabulado. Entonces, siempre mi recomendación es que todo lo aprendamos a hacer primero a mano y después aprendamos un software de diseño. Entre esas herramientas, pues vamos a ver un Sizer en el tercer parcial que me ayuda a definir los diámetros de una red de tubería de forma rápida. Ingreso un dato de flujo, un dato de diámetro, evalúo la velocidad y voy ahí tabulando para saber qué diámetro puedo utilizar. Este solo me da un cálculo individual de tuberías. Pero si ya quiero toda una red, vamos a ver en el tercer parcial un software de diseño donde yo voy a poder dimensionar toda una red desde un tanque inferior, la parte de bombas, hasta los puntos de demanda. En este caso, pues son tanques elevados, 3 tanques elevados. Entonces ya me ayuda a dimensionar un sistema, pero calcula diámetros de todas mis redes y me calcula la bomba. ¿Qué es lo que me va a calcular? Eso que nosotros hicimos a mano. Pérdidas primarias, pérdidas secundarias, cabeza de una bomba. Y otros datos adicionales que tal vez a manos eso es muy difícil de ver, como por ejemplo presión de descarga, presión de succión, presión en cada nodo, en cada sección que nosotros tengamos en la red. Entonces eso lo vamos a aprender a usar en el tercer parcial. Este software que estamos viendo tiene aplicaciones para sistemas hidráulicos con agua, sistemas de vapor y sistemas de aire comprimido, sistema de gases también. Entonces tiene sus buenas aplicaciones, amplias aplicaciones en las que lo podemos utilizar. Bueno, en mi caso, pues el software que uso en el trabajo. Entonces es sencillo, pero hace lo que necesitamos. También vamos a ver
También en el tercer parcial, una herramienta de selección en línea. Eso que aprendimos a usar mediante la gráfica, familia de curvas, y después obtener los datos de esa curva, eficiencia, diámetros, revoluciones, potencia del motor, lo vamos a poder hacer en línea mediante aplicaciones de cálculo. Entonces también lo vamos a ver en el tercer parcial. El tercer parcial va a ser práctico, no vamos a ver tanta teoría, va a ser práctico y también va a ser el parcial donde van a tener que preparar sus proyectos de exposición. Bien, ahora sí, ese pues era un pequeño, antes de empezar a ver lo que es el temario del tercer parcial, perdón, del segundo parcial. Y lo que tiene que ver con compresores. Principios de un compresor, pues como su nombre lo indica, pues comprime un fluido. En este caso puede ser aire o puede ser un gas. eh, pero para cuestiones de estudio nos vamos a dedicar bastante a lo que es compresión de aire para sistemas de aire comprimido en la industria. Bien, un compresor, ya entrando al contenido, es una máquina de fluido, máquina térmica, que toma un fluido compresible como el aire, o puede ser un gas, y lo comprime elevando la presión y lo almacena o suministra para cumplir con algunos puntos de demanda o requerimientos. Se considera máquina térmica ya que el fluido sufre un cambio de densidad y temperatura considerable. Si recordamos de turbomáquinas, una turbomáquina, el cambio de densidad del fluido no es tan grande como para considerarla eh, que no sea turbomáquina. Entonces es una de las condiciones de la turbomáquina, que el fluido no cambie su densidad, pero si su densidad cambia suficientemente o el cambio es suficientemente alto, ya no es una turbomáquina, es una máquina térmica. Y eso pues es lo que tiene que ver con compresores. El primer parcial tuvo que ver con una turbomáquina que es una bomba de agua. En este caso va a ser compresores. Otra máquina térmica pues son las turbinas de vapor y de gas, pero esas pues son de termodinámica 2. Bien, regresando a los compresores, tiene aplicaciones en la industria de refrigeración. No solamente aire puedo comprimir un gas refrigerante. Sistemas de generación de energía eléctrica, sistemas de gases médicos, eh, gases industriales, sistemas neumáticos para funcionamiento de equipos, válvulas, herramientas, etcétera. Máquinas y herramientas que funcionan mediante aire comprimido. Entonces, esos son los aplicaciones o algunos conceptos de introducción para lo que son compresores. Eh, bueno, los compresores los equipos que utilizan en los talleres de mecanizado para pintura, eso es un compresor. O los equipos que utilizan en las llanteras para inflar las llantas, pues eso también es un compresor. Entonces vamos a ir viendo algunos de ellos. Eh, Vamos a ir viendo algunas imágenes. Bueno, más adelante son las imágenes. Eh, bien, principios de funcionamiento de un compresor. Cómo trabaja un compresor o cómo eleva la presión o cuál es el principio de tomar aire, comprimirlo y entregarlo. Bueno, el aire comprimido, ya entrando más hablando a lo que nos va a tener que llevar esta clase, el aire comprimido es el aire del ambiente, el cual entra a un mecanismo y se incrementa su presión a través de un proceso mecánico. Este mecanismo, pues, es un compresor de aire. Es uno de los servicios más utilizados en la industria. Puede ser para fluido de limpieza, refrigeración, pues ya hablamos para refrigeración, activador de válvulas, o sea, válvulas neumáticas, activador de herramientas neumáticas, dispositivos de control, procesos de pintura, atomización de fluidos, mecánica automotriz, etc. Bien, como mencionaba, de todas las aplicaciones, la clase va a ser orientada a compresores de aire. Compresor ya vimos que puede ser para comprimir un gas refrigerante o un gas medicinal, también gases combustibles, pero la clase va a estar orientada a compresores de aire y sistemas neumáticos. Bien, tenemos una imagen que está ahí. Este elemento color amarillo de referencia nada más, porque este color hace alusión a una marca, pero realmente solo es de referencia para cuestiones de estudio.
Este es un compresor. ¿Qué es lo que hace este equipo? Toma aire del exterior, el exterior, pues el ambiente, o sea, de sus alrededores, toma aire, este aire, pues se encuentra a las temperaturas ambientes, también tiene una humedad, que es la humedad ambiente, toma ese aire del ambiente y pasa por un compresor internamente, hay un compresor que disminuye el volumen de este aire y en el proceso pues lo comprime, hasta que sale por el otro lado a una mayor presión. Por ejemplo, puede ser que tome a presión igual a cero en el exterior y en la descarga tenga 100 psi o que tenga 7 atmósferas o 1000 kilopascales, como lo queramos medir. Es común, por lo menos en Honduras, con el ambiente que yo estoy, que esa presión se mida en PSI, 100 PSI, 150 PSI. Ahora, en la salida, sale aire con mayor temperatura que en la entrada, con mayor humedad que en la entrada, y luego pues menor volumen, mayor presión, y luego es entregada pues a un proceso o a un proceso de limpieza. Pero quien se encarga de levantar esa presión es este elemento que está acá de color amarillo, que es un compresor. ¿Cómo pueden ser esos compresores? Pues aquí hay algunas imágenes. Quizás lo más común para talleres de mecanizado, talleres de pintura o llantera son los primeros dos. Tenemos este cilindro que es un acumulador. Tenemos la parte de compresión que puede ser un motor de combustión interna, puede ser un motor eléctrico, a partir de un motor eléctrico. Puede ser horizontal como está en esta imagen o puede ser vertical como está en esta imagen. Pueden ser cerrados como estos, pueden ser compresor de tornillo, compresor centrífugo, bueno, este también es de tornillo. Todos pueden ser compresores de tornillo, nada más que ahora no tienen este tanque. Ya en este caso es un compresor demasiado grande que el tanque acumulador pues no se va a dar abasto. Ya vamos a ver más adelante qué es el tanque acumulador. Pues estas son algunas imágenes de compresores para que nos vayamos pues relacionando con qué es un compresor. Bien, vamos a ver una red. Vamos a aprender qué elementos puedo tener en una red de aire comprimido. En el caso de bombas, la red de hidráulica, la red de un sistema de agua, de bombeo de agua, yo lo dejé para la parte final del parcial. Pero aquí lo voy a tomar al inicio, porque quizás aquí hay equipos que sean nuevos, que no los hemos escuchado o no los estamos relacionados con ellos. Entonces, prefiero mejor desde antes ver los componentes de una red de aire comprimido. Después lo vamos a retomar más al detalle más adelante. Bien, imaginemos que nosotros tenemos algún tipo de sistema donde yo necesito aire comprimido. Pudiese ser un taller de mecanizado donde tengo taladros, tengo pulidoras que funcionan a base de aire comprimido. Eh, no con motores eléctricos, no alimentación eléctrica, sino que con aire comprimido. Entonces, puede ser que yo tengo varios puntos de trabajo donde yo necesito llevar aire comprimido. Ese aire comprimido en este punto, vamos a recordar un poco de bombas, esos puntos son lo que yo llamo demandas o requerimientos. Yo requiero aire comprimido en estos puntos o yo demando aire comprimido en estos puntos. Antes del punto de requerimiento, yo tengo la red de distribución, que sería toda la red de tubería por el cual yo estoy suministrando o distribuyendo, mejor dicho, aire comprimido. Y luego tendríamos lo que es el cuarto de compresores. ¿Qué podemos tener en un cuarto de compresores? Podemos tener el compresor en sí, podemos tener un secador, podemos tener un sistema de filtrado y podemos tener un sistema de recolección de fluidos, de líquidos condensados que estaban mezclados con el aire. Puede ser un recolector de aceites también. Entonces, esto es el cuarto de compresores y tenemos este tanque acumulador. Bien, este elemento que está aquí es el compresor. Este es el que toma aire de los alrededores, eleva la presión y descarga el aire a mayor presión. Pero antes de mandarlo a mi red, este aire, cuando yo lo tomé de los alrededores, ese aire contenía cierta cantidad de gramos de agua.
Cuando yo comprimo, reduzco la densidad del aire, pero esa cantidad de agua se mantiene constante, lo que se ve representado como un aumento de humedad del aire comprimido. Si este aire es demasiado húmedo y yo lo mando directamente a los puntos de demandas, esa humedad me puede crear problemas en los equipos. Los equipos los puede dañar la humedad. Máquinas de herramientas los puede dañar la humedad. También, si yo utilizo tubería metálica y es hierro negro galvanizado, me puede corroer el sistema. Tengo agua en el sistema, entonces me los puede corroer. Entonces yo lo que hago es que antes de descargarlo, lo paso por un secador. Este secador no es más que un sistema de refrigeración. Lo enfría, deshumidifica y luego lo descarga. Y nuevamente, antes de terminarlo de mandar, posiblemente ya lo deshumidifiqué, pero puede ser que lleve partículas de suciedad, puede ser que lleve partículas de aceite de los equipos, entonces es necesario pasarlo por un sistema de filtrado. Tal vez aquí no se mira muy bien porque está un poco pequeña la imagen, pero ya la vamos a retomar más adelante. Estos filtrados pueden eliminar partículas, pueden eliminar presencia de aceite. Si es aceite, ese aceite que recolecta yo lo necesito recuperar a este equipo que está aquí. Una vez que ya lo limpié, ya lo puedo descargar a mi sistema de distribución. Ahora bien, ¿qué es lo que hace este tanque que está aquí? Imaginemos que nosotros tenemos estos puntos de demanda, pero no son demandas permanentes, sino que puntuales, solo mientras yo uso la máquina herramienta. Puede ser que yo utilice intermitentemente cada uno de estos puntos. Bien, si imaginemos que todo el sistema está cerrado y solo activo una demanda y la presión cae en este sistema de tuberías, si yo no tengo este tanque, lo que pasaría es que el compresor va a arrancar solo por esa demanda. Y si solo lo usé 30 segundos, el compresor se va a apagar. Si lo vuelvo a encender, si vuelvo a activar la demanda otros 30 segundos, el compresor se va a encender. El compresor no está diseñado para trabajar de esta forma, o sea, que esté apagándose, encendiéndose de forma continua, eh, intermitentemente. O sea, pues, no es la forma de trabajar de un compresor. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ponemos este tanque en un punto intermedio entre cuartos de compresores y puntos de demanda. Y el compresor va a trabajar para llenar este tanque. Imaginemos que necesito llenarlo a 100 PSI. El compresor va a arrancar y va a trabajar el tiempo que sea necesario hasta llenar ese tanque a 100 PSI. Luego, cuando yo abro una demanda, quien va a suministrar aire comprimido va a ser este tanque. Cuando el tanque ya está a 100 PSI, el compresor se apaga, pero hay aire comprimido contenido en este tanque. Entonces, cuando yo abro una demanda, que solo lo utilice unos segundos, quien va a suministrar aire comprimido va a ser el tanque. Luego se cierra la demanda. Si te vuelve a abrir, el tanque vuelve a suministrar aire comprimido. Hasta que llega un momento que el tanque empezó a desvaciarse. La presión empezó a bajar. Cuando empieza a bajar, ahí sí, arranca el compresor hasta que lo vuelve a llenar. Pero de esa forma, las demandas intermitentes, que incluso pueden ser demandas por fuga, quien las suministra es el tanque. Y así evitamos que este compresor esté arrancando a cada rato, sino que solo va a arrancar, va a trabajar los minutos que tenga que trabajar para llenar este tanque y luego se va a apagar y el sistema queda trabajando con el tanque de almacenamiento, tanque acumulador o incluso tanque pulmón, es una forma de llamarlo a este tanque acumulador. Entonces, esa sería una forma general de cómo trabaja una red de aire comprimido. Acá abajo podemos ver otro arreglo. Pudiésemos tener el compresor por acá. De repente tengo el tanque acumulador antes del secador. Este secador es el que está aquí. Luego del tanque paso al secador, enfrío el aire comprimido, le extraigo humedad y después lo descargo en una estación de filtrado. Le elimino partículas de sucio, le elimino aceites y luego pues lo descargo al sistema.
Es algo similar a lo que está en la parte de arriba. Entonces, esa es una forma general en la que trabaja un sistema de aire comprimido. ¿De qué va a depender esta parte de acá? El cuarto de compresores y el tanque acumulador, pues va a depender de la aplicación, de las demandas y de la cantidad de flujo que se demanda en cada requerimiento, punto de demanda. De eso va a depender tamaño de compresores, va a depender si lo quiero dividir, la demanda la quiero dividir en varios compresores, en varios secadores. Dependiendo del nivel de limpieza que yo quiero suministrar al aire comprimido, así va a ser la cantidad o eficiencia de las estaciones de filtrado, que son estos elementos de campo. Bien, vamos a continuar. Otra forma de ver un tanque, perdón, un cuarto de compresores, tal vez una imagen un poco más anterior a tener una imagen como tridimensional o isométrica, pero en sí tenemos la toma de aire por un compresor, que en este caso puede ser un reciprocante o puede ser un centrífugo. Luego, bueno, se comprime y ese aire es mandado primero a una estación de filtrado. Quizás aquí yo quiero tener una primera estación de filtrado. Lo mando a un tanque acumulador. Cuando hay demanda, este tanque acumulador manda el aire, pasa por otra estación de filtrado. Luego es mandado a un secador y del secador es mandado al sistema. Esa es otra forma de configurar el sistema. Bueno, algo que se me olvidó mencionar es que yo puedo tener este tanque en este punto o lo puedo tener en este punto de acá, así como está en este de acá abajo, entre el compresor y el secador o después del secador. Eh, si yo coloco ese tanque entre el compresor y el secador, sería un tanque húmedo. Y si es así como está ahorita, sería un tanque seco. Muchas veces se coloca aquí, así como está en este punto intermedio, porque al final acá dentro en el tanque, el aire entra en un estado de no movimiento, o sea, se estanca. Y al estancarse, también provoca que se condense humedad. Entonces, también a veces se pone este tanque en este punto para que el tanque haga una primera deshumidificación y después el secador se encarga de hacer un deshumidificado final. Incluso hay sistemas donde tengo los dos tanques. Tengo uno primero entre el secador y entre el compresor y el secador y tengo otro antes de distribuir a la red de aire comprimido. Bien, eso es para entender un poco un sistema de aire comprimido o un sistema neumático. Ahora sí, vamos a retornar un poco a lo que es a estudiar el equipo principal, que es el compresor. Ya vimos qué hace el compresor. Entonces lo que nos tocaría ahora es aprender qué tipos de compresores puedo tener yo. Y hay dos tipos principales. Uno, los compresores de desplazamiento positivo, que es como el análogo a la bomba de desplazamiento positivo, donde solo importa el volumen que yo muevo. Y así de esa forma puedo tener reciprocantes, puedo tener los rotatorios, que puede ser scroll, tornillo, lóbulos, y también los compresores dinámicos, que pueden ser centrífugos, los de flujo axial y los de flujo mixto. El centrífugo, pues, que es el mismo que el radial. Y este es el análogo a la bomba centrífuga. Incluso el elemento que se encarga de comprimir es un rodete que tiene alaves también similar a una bomba centrífuga. Entonces es una clasificación de los compresores. ¿Cómo es cada uno de ellos? Pues vamos a ir viendo algunas imágenes para que nos hagamos una idea de la diferencia de un tipo de compresor a otro tipo de compresor. Bien, los primeros pues son los compresores reciprocantes. Tienen la forma o el mismo principio de funcionamiento que un motor de combustión interna. Tengo algún sistema de pistones que hacen un juego de entrada y salida, y en ese juego de entrada y salida pues mueven el refrigerante y lo comprimen y luego lo descargan a los puntos de demanda. Capacidades pequeñas, es el tipo de compresor que puedo tener en un taller de pintura, un taller de mecanizado. Normalmente pueden tener el tanque acumulador ya integrado en un solo equipo.
Si vemos las imágenes que hemos estado viendo, el tanque acumulador es separado. Pues esto porque quizás el sistema es demasiado grande como para que este tanque esté incorporado en este equipo compresor. Pero cuando son capacidades pequeñas, este equipo y el compresor pueden estar en uno solo. Incluso puede estar también el secador. Eso pues solamente para sistemas pequeños, para aplicaciones comerciales pequeñas. Puede tener el tanque acumulador ya incluido, la parte de compresión, puede ser vertical, horizontal, como este que está aquí, o puede ser de esta forma, como un cubo, pero siempre para capacidades pequeñas, compresores trocantes. La forma pareciera como el de un motor de combustión. Es una forma de identificarlo. Luego tenemos los compresores scroll. Estos compresores pues se han utilizado bastante para sistemas de refrigeración. Este que está aquí, todo equipo de aire acondicionado, split o split ducto, si se asoman por el condensador, bueno, eso lo vimos cuando vimos la parte de, no, estaba confundiendo con refrigeración. Si vemos el condensador por la parte del ventilador, si nos asomamos por ahí, vamos a ver un elemento como este. Este elemento es el compresor. Internamente lo que yo tengo son como dos espirales, uno girando alrededor de otro, y al girar, esta media luna se va haciendo más pequeña. Desde el momento que está abierto y toma aire, y de luego va moviendo ese aire hacia el centro hasta que sale por este agujero que está aquí. Y todo este volumen color verde lo contengo en un espacio mucho más pequeño. Y en el proceso, pues logro lo que es la compresión. Entonces tenemos lo que es el compresor scroll. También podemos tener el compresor de tornillo. Y como el nombre lo indica, lo que tenemos son, puede ser un tornillo o pueden ser dos tornillos en contra, así como están estos dos de acá. Y lo que hacen es trabar como un tornillo sin fin. En estos espacios que quedan entre los dientes, se toma el aire y a medida se va moviendo hacia enfrente, se va depositando en este punto de acá. Yo reduzco el volumen, ya reducí el volumen, lo estoy comprimiendo. Entonces estos son compresores de tornillo de mayores capacidades que los anteriores. Quizás este sea el más pequeño. Tiene el acumulador ya integrado, pero puede llegar a capacidades mucho más grandes y ya son equipos separados, como este gabinete que está acá, este gabinete que está acá. También portátiles, pueden ser portátiles en espacios donde, o aplicaciones donde tengo, no tengo el equipo principal y de repente necesito aire comprimido de forma rápida, entonces movemos un compresor portátil. También donde no tengamos suministro de fluido eléctrico, donde no podemos disponer de un compresor eléctrico, pero sí un compresor con motor de combustión interna. También lo podemos mover, lo podemos tener tipo portátil. Y por último, tenemos también los equivalentes a las bombas centrífugas, lo que son los compresores dinámicos o compresores centrífugos. Bastante usado también en circuitos de refrigeración como chiller, equipo chiller para enfriamiento de agua fría, bueno, para la redundancia, para enfriamiento de agua y producir agua fría, para después mandarlo a un sistema de aire acondicionado y que aquel se encargue de enfriar el aire de un ambiente. Entonces, el rodete es muy similar al de una bomba. Tenemos la succión por la parte del central y luego tenemos una serie de álabes por donde yo descargo el fluido. Y en el proceso, pues, comprimo si el caso de un chile, pues el refrigerante. Si el caso de aire, pues el fluido tomado desde los exteriores. Algunas imágenes de los compresores centrífugos, con solo verlos, pues ya nos damos una idea que estos manejan mucho mayores capacidades que los anteriores, que los compresores de tornillo, que los compresores scroll, con los compresores reciprocantes. Bien, ya vamos a ver más adelante, ahorita estaba hablando yo de que un compresor puede tener mayor capacidad que otro. Ya vamos a ver más adelante que un compresor, la capacidad se debe medir no solo en la cantidad de flujo a comprimir, sino también a la presión máxima a la cual puedo yo llegar a comprimir un fluido. Es decir, a un compresor yo necesito decir
que necesito un compresor con una capacidad de 1000 CFM y que tenga una capacidad de comprimirlos hasta 150 PSI. Entonces yo puedo tener varios compresores de 1000 CFM, pero uno con capacidad hasta 50 PSI y otro hasta capacidad de 150 PSI. Y van a ser compresores diferentes en cuanto a consumo eléctrico, potencia o incluso el tipo de compresor. Bien, un compresor eleva presión de un gas o aire, ya lo hemos platicado, pero ¿cómo mido yo esas capacidades que yo mencionaba? Presión de trabajo, vamos a definir estos conceptos de presión y flujo que he estado mencionando. Presión de trabajo primero. Presión de trabajo pues no es más que la presión que yo necesito en la demanda. Es decir, si como mencionábamos en un taller de mecanizado, yo necesito una presión para poder hacer funcionar un equipo de mecanizado. Esa presión sería mi presión de trabajo, que es la presión que yo necesito tener en mi punto de demanda. Pero también puedo tener mi presión de compresor. Presión del compresor pueden ser ya capacidades nominales y es mayor, debería ser mayor que la presión de trabajo. ¿Por qué? Porque la presión del compresor debe ser suficiente para proporcionar una presión en un punto con una demanda y aparte de eso, vencer todas las pérdidas de movimiento del aire a través de las tuberías. ¿Qué pérdidas pueden ser? Pues pueden ser pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios o filtros o cualquier otro tipo de equipo que tenga en la red. Entonces tenemos otras presiones y también el flujo. Como mencioné, para especificar un compresor necesitamos especificar la presión máxima a la cual puede comprimir y la cantidad de aire que puede comprimir en cierto determinado tiempo. Bien, bueno, esta imagen ya la hemos visto. Podríamos ahora hablar que en la entrada yo tengo entrada de fluido de aire. En la salida yo voy a tener mi presión del compresor, o sea, la presión a la cual el compresor está descargando. Y en esta flecha, hacia las demandas, voy a tener las presiones de trabajo de los puntos de demanda. Bien, hay que conceptualizar ahora. Yo mencioné hace un momento que yo puedo tener un compresor una capacidad de 1000 CFM hasta 50 PSI o una capacidad de 1000 CFM hasta 150 PSI. Aunque ambos tengan la misma capacidad de flujo, pero muy seguramente el de 150 PSI necesita un mayor consumo eléctrico o tener un motor de mayor potencia. Entonces, aparte de definir flujo, definir presión, hay que diferenciar cómo estoy midiendo ese flujo. Cuando, cuando yo hablo de que un compresor tiene capacidad de 1000 CFM o 1000 pies cúbicos o 10 metros cúbicos por hora, dependiendo cómo lo estemos midiendo, realmente esa capacidad es que el compresor tiene capacidad de agarrar 1000 pies cúbicos de los alrededores y comprimirlos hasta 100 PSI. Ese es un ejemplo. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo hable que un compresor tiene capacidad de 1000 CFM y 100 PSI, significa que ese compresor puede agarrar 1000 pies cúbicos de los alrededores y comprimirlo hasta 100 PSI. Si yo hablo de un compresor de 1000 CFM y 50 PSI, estoy hablando de que tiene capacidad de agarrar 1000 CFM y comprimirlo hasta 50 PSI. Entonces, esa va a ser la diferencia que yo voy a tener ahora en cuenta cuando estemos hablando de flujos. Y dentro de flujos, yo puedo tener una nomenclatura de 3 tipos de flujos. El CFM, que es el pie cúbico por minuto. Esta es la medida común de flujo a determinadas condiciones reales, llamadas ACFM también, pies cúbicos por minuto a condiciones actuales. Y esto no es más que el flujo de los alrededores, el flujo a presión ambiente. Pero también tengo esta medida que es SCFM, pies cúbicos por minuto a condiciones estándar. Estas condiciones estándar, ¿cuáles son? Pues aquí están definidas. Es
si yo hablo de 1000 pies cúbicos SCFM, voy a estar hablando que estoy tomando 1000 pies cúbicos que tienen una presión de 14.69 psia, o sea, absoluta, y una temperatura de 68 grados Fahrenheit. Y en el CFM es muy similar. También es flujo a 14.6959 psia, pero una temperatura de 32 grados Fahrenheit. Esto es porque es común que en las demandas, cuando nosotros estemos diseñando y necesito mandarle fluido o aire comprimido a una máquina herramienta y me voy a la placa de esa máquina y esa máquina me va a decir que ocupa 3 SCFM para trabajar a 50 PSI. Es decir, que necesita 3 pies cúbicos tomados a condiciones estándar y comprimidos hasta 50 PSI para poder trabajar. Entonces a eso se refiere ese dato de placa. Bien, esto es algo sobre los flujos. Bien, ya habíamos hablado también, ya son las 9:47, ya habíamos hablado también que cuando yo comprimo un fluido del aire, yo reduzco el volumen, pero el contenido de agua que tenía el aire cuando lo tomé a condiciones estándar, ese contenido de agua se sigue manteniendo, pero ahora está contenido en menos volumen de aire. Por lo tanto, la humedad del aire aumentó. Y ese aire muy húmedo. Si yo mando ese aire muy húmedo, me puede provocar problemas en mi red. Puede provocar corrosión en las tuberías, puede provocar daños en mis equipos de producción. Entonces necesitamos deshumidificarlo. Y para eso pues hay que pasarlo por un circuito de refrigeración, que es un secador. Ahora bien, ¿por qué yo necesito? Ya hablé que necesito pasarlo por un circuito de refrigeración, necesito enfriar el aire. ¿Por qué yo necesito enfriar el aire? Si pudiésemos pensar que para secarlo, más bien debería calentarlo. Pensar en que voy a calentarlo para secarlo. Pero ¿qué es lo que yo logro con calentarlo? Uno, yo no voy a poder evaporar el aire. Yo caliento algo para poderlo secar, pero cuando es algo, ropa, por ejemplo, y la coloco a ambiente, el agua se va a evaporar y se seca. Pero no así el aire comprimido. ¿Por qué? Porque ¿para dónde va a agarrar esa humedad? Esa humedad pues se va a quedar contenida en las tuberías. No quiero evaporarlo. Yo más bien lo que quiero es que esa agua que está contenida en el aire se condense. Y al condensarse, por gravedad o por densidad, pues esa agua va a poder ser evacuada en algún recolector y botarlo o reciclarlo. Y luego el aire continúa su camino. ¿Cómo lo logro eso? Pues lo logro enfriándolo. O sea, también en lugar de calentarlo, lo logro enfriándolo. ¿Pero por qué lo voy a enfriar? Uno es porque, si se recuerdan de ciclometría, de termodinámica 2 o de aire acondicionado, si es que ya la llevaron, el aire, entre más caliente, más capacidad de contener humedad. Entonces, si yo lo caliento, más bien le estoy dando capacidad de contener humedad del aire. No es lo que yo quiero. Entonces, mejor lo enfrío. ¿Por qué? Porque el aire entre más frío, menos capacidad de contener humedad. Y si yo lo enfrío y la capacidad del aire de contener humedad es muy baja, lo que va a pasar es que no logra contener esa agua y se la va a desechar. La va a desechar condensándola y botándola. Y eso es lo que yo quiero. Entonces, por eso es que en lugar de calentar el aire comprimido para secarlo, lo que hago es enfriarlo. Y así pues yo elimino el exceso de humedad que sale de los compresores. Bien, creo que nos quedaríamos por aquí. El lunes vamos a hablar de filtrados y después del tanque acumulador, después de los puntos de demanda. Y de ahí pues vamos a proceder a hacer cálculos de redes neumáticas. Por ahorita nos vamos a quedar por deshumidificación del aire comprimido y vamos a continuar el lunes. Eh, bien, si hay consultas, si no, pues nos vemos el lunes.
Todo bien hasta el momento, ingeniero. Bueno, nos vemos el lunes, siempre a las 9:10. Ingeniero, buenas noches. Bueno, buenas noches.